Hola a todos, en este video vamos a ver el sistema urinario. Vamos a hacer hincapié especialmente en riñón, que es por ahí lo más complicado. Recuerden que perdón, está compuesto por los riñones, que son los órganos que van a formar la orina, y por las vías urinarias, la pelvis y los uréteres, que la transportan hacia la vejiga, y la uretra, que es el tramo final. ¿Cuál es la función de este sistema? Principalmente remover todas las sustancias tóxicas, productos del metabolismo de la sangre, o sea que actúa como un filtro de la sangre, produciendo orina. Además la almacena y la puede eliminar gracias a la vejiga. Y también en el riñón se va a producir eritropoyetina y renina, que son hormonas muy importantes. La primera para el mantenimiento de la serie roja y la segunda para la presión arterial. Empecemos charlando un poquito de riñón. Es un órgano macizo, par, o sea que tenemos uno de cada lado, y se encuentra retroperitoneal. Tiene la forma como de un poroto, haba, habichuela, como le quieran decir, con un hilio que está orientado hacia el centro. El hilio es por donde entran y salen los vasos y los nervios, y un borde externo que es cóncavo. Está irrigado por los vasos renales, arteria y vena renal. Esto es lo que vemos en un preparado de hematoxilina eosina. Es un órgano macizo, como les dije, y va a estar recubierto por una fina capa de tejido conectivo. Y vamos a poder identificar, apenas lo vemos al microscopio óptico, una zona más oscura externa, que es la corteza, y una zona más clara en el centro, que es la médula. ¿Qué vamos a ver en la corteza cuando lo vemos a mayor aumento? Estructuras, diferentes estructuras que vamos a ir detallando a continuación, que son corpúsculos renales, ciertos túbulos y una red vascular importante. Vamos a ver también lo que se llaman rayos medulares, que son estriaciones que parece como que salen de la médula, que va a contener túbulos y conductos. Entre esos rayos se encuentran lo que se llaman los laberintos corticales, que tienen los corpúsculos renales y también túbulos. Y la porción que va a recubrir cada pirámide, que ahora vamos a ver cuáles son, se denominan arcos corticales. O sea que básicamente, si nosotros vemos de cerca un pedacito de corteza, vamos a ver dos estructuras principales, que son los corpúsculos renales y diferentes túbulos. Cuando vemos la médula, vamos a ver por un lado lo que se llaman pirámides renales o pirámides de Malpighi, que son de 6 a 12 regiones claras triangulares que tienen la base hacia afuera, o sea, mirando a la corteza, y de hecho el límite de esa base es lo que marca el límite entre médula y corteza, y el vértice orientado hacia el hilio, que se denomina papila renal, y está perforada por conductos de Bellini. Se continúa esta estructura con el cáliz menor, que está situado justamente en la base de la pirámide, y varios cálices menores se forman para formar el cáliz mayor. Y a su vez, los cálices mayores se van a unir para formar la pelvis renal. Acá les puse una aclaración. Este órgano está dividido en lóbulos. ¿Qué forma un lóbulo? La pirámide renal con el arco cortical, que es la parte de la corteza, que recién dijimos que está sobre esta pirámide, y las columnas corticales, que son estas, que es parte de la corteza que rodea, vamos a decir, a la pirámide en la médula. Eso representa un lóbulo. Ok, vamos a empezar a hablar de qué tenemos adentro en el riñón. O sea, por ahora lo vimos, pero ahora vamos a ver qué son estas estructuras. Lo primero que vamos a ver
es el túbulo urinífero, que es la unidad funcional del riñón. Está formado por la nefrona y el túbulo colector. En algunos libros van a encontrar que la unidad funcional del riñón es la nefrona. No pasa nada, está bien. En ese caso recuerden nombrar que también existe el túbulo colector. Nombrando nefrona y túbulo colector estamos hablando de todo el túbulo urinífero. Vamos a empezar a charlar de la nefrona. La nefrona se compone por el corpúsculo renal, el túbulo contorneado, el túbulo, mejor dicho, proximal y distal, que una parte va a ser contorneada, y el asa de Henle. Vamos a ver qué son estas estructuras. Y empezamos por lo más complejo y por lo primero, el corpúsculo renal. Es una estructura oval que puede ser identificada muy bien en los preparados histológicos, aunque no con tanto detalle, dependiendo a qué aumento lo estamos viendo. Una estructura entonces ovalada que presenta dos polos. Un polo que se denomina arterial y un polo que se denomina urinario. Y está compuesto por el glomérulo renal, que es esto que vemos acá, y la cápsula de Bowman con sus dos hojas, la hoja parietal que está por fuera y la hoja visceral que reviste a los capilares del glomérulo. Vamos a ver un poquito más en detalle estas estructuras. Dijimos que es una estructura oval que presenta dos polos, uno arterial y uno urinario. En el polo arterial tenemos la entrada y la salida de dos arteriolas que van a dar origen al glomérulo renal, que es un ovillo de capilares. Entonces, nosotros adentro del corpúsculo tenemos capilares. Si tenemos capilares, tenemos que ver cuál es el origen de esos capilares y es una arteriola aferente. Se llama aferente porque llega la sangre. Normalmente deberíamos esperar una vénula que saque la sangre, pero como acá estamos hablando de un órgano que filtra la sangre arterial, lo que va a volver por acá es sangre arterial. Por lo tanto, vamos a tener una arteriola aferente y una eferente, que van a tener una diferencia de presiones, además de otras características. La presión en la arteriola eferente es más alta, por eso acá se va a producir un ultrafiltrado. Líquido, va a actuar justamente esto como filtro. Líquido que sale de estos capilares por la diferencia de presiones y por las características de las sustancias que van a estar en ese líquido, van a ser los que van a formar la orina. Entonces, en este espacio, que es el espacio de Bowman, se va a ir filtrando líquido, es ultrafiltrado del plasma, y se va a empezar a retirar por lo que se llama el polo urinario, que es el origen del túbulo proximal. Hablemos un segundo de la cápsula de Bowman. El corpúsculo renal tiene esta forma porque se lo da la cápsula de Bowman en su capa parietal. Tiene dos capas, la capa parietal y la visceral. La parietal es la que está por fuera y está constituido por epitelio plano simple. La capa visceral es un epitelio especializado que toma el nombre de podocitos, que son células que emiten pseudópodos, o sea, como patitas que abrazan estos capilares que se encuentran adentro del glomérulo. Y recuerden entonces que este glomérulo renal es un ovillo de capilares que da muchos giros, o sea, es bastante grande y que se origina y termina en una arteriola. ¿Qué tipo de capilar es este glomérulo renal? Capilares fenestrados. Recuerden que los capilares fenestrados tienen orificios, pero la membrana basal es continua.
Y acá les vuelvo a recordar que, ojo, mucho cuidado, vamos a tener arteriola, capilar, arteriola. El espacio que se encuentra entre la cápsula de Bowman y los capilares está relleno por células y sustancias que producen las mismas células que se denominan mesangiales. Es el mesangio, que tiene mucha importancia en ciertas enfermedades renales. Esta capa, contenido, vamos a decir, alrededor del glomérulo, son células que mayoritariamente se comportan como fagocitos, esas células mesangiales. Y vamos a tener dos tipos de mesangio. Adentro, el mesangio intraglomerular. Y por fuera, en el polo vascular, el mesangio extraglomerular. También, adentro del corpúsculo, vamos a tener la capa visceral de la cápsula de Bowman, que son estos podocitos que se encuentran en íntimo contacto con los capilares, que como les dije antes van a emitir prolongaciones que van a formar como hendiduras, o sea, agujeritos que van a tapar parcialmente los poros que tienen normalmente los capilares fenestrados. Esto hace que la hendidura de filtración, o sea, el lugar que queda para que pase algo de líquido desde la sangre hacia el espacio de Bowman, sea muy, muy pequeño. Y esto está bien porque a la orina no deben pasar elementos grandes. Por ejemplo, no es normal, ya estamos en presencia de patología, si a la orina pasa, por ejemplo, un glóbulo rojo. Por lo tanto, ya estamos pensando que el tamaño de esos orificios que quedan entre el orificio normal del capilar fenestrado más el cerramiento que hace el podocito, o sea, los pies de los podocitos, va a ser menor a 7 micras, porque no tiene que pasar un glóbulo rojo. De hecho, es mucho más chiquito. Todo esto forma parte de la barrera de filtración. Cuando esta barrera de filtración se daña, por ejemplo, en personas diabéticas, en personas hipertensas, que lo van a ver más adelante en patología, esos agujeritos comienzan a ser más grandes y empiezan a pasar a la orina cosas que no deberían pasar. Bien, como les dije al principio, la arteriola eferente tiene mayor presión que la aferente. Entonces esta diferencia de presiones hace que un poco de líquidos, ese ultrafiltrado del plasma, pueda llegar hasta salir del capilar y llegar hasta el espacio de Bowman para luego ir por el túbulo proximal. Esto es muy importante y tenemos que tener claro qué forma esa barrera de filtración glomerular. ¿Por qué lo tenemos que tener claro? Porque podemos tener patologías a diferentes niveles, entonces tenemos que saber qué es lo que estaba bien para después entender si alguna de estas cosas falla y se produce una patología. La barrera de filtración glomerular está formada por el endotelio vascular fenestrado, la membrana basal, que recuerden que es continua, y la hendidura del poro, que va a estar cerrada justamente por los podocitos. Una vez que se produce la orina, o sea que se produce este ultrafiltrado del plasma, pasa a la continuación de la nefrona, que son los diferentes túbulos. En este dibujo vamos a ver primero el túbulo proximal, que va a tener una parte contorneada y luego una parte recta. El asa de Henle, que va a tener una parte gruesa, luego una rama más fina, en realidad dos, la descendente y la ascendente, y nuevamente una rama más gruesa. Esto se continúa con el túbulo distal o contorneado distal, y luego
se va a continuar con el túbulo colector. El túbulo proximal presenta dos regiones, la que dijimos recién contorneada una parte recta, también lo pueden encontrar en los libros directamente como túbulo contorneado proximal, está bien, y presenta un epitelio cúbico simple con microvellosidades. ¿Para qué sirve? Principalmente se produce reabsorción de la orina, o sea, algunos productos que se filtraron deben ser reabsorbidos. Esto se va a continuar entonces con el asa de Henle, que es esta estructura que está acá. Todo esto. Esto se va a ubicar en la médula y acá ya empezamos a ver qué es lo que podemos encontrar en la médula y la corteza. Todas estas estructuras las podemos encontrar en la corteza, en cambio el asa de Henle la vamos a encontrar principalmente en la médula. El asa delgada de Henle es esta parte que está acá. Vamos a tener un epitelio plano simple y es muy permeable al agua, o sea que acá la orina se va a concentrar. Es permeable al agua, pero impermeable a los solutos. Los solutos son las partículas que vamos a tener en la orina que muchas veces necesitamos sacar del cuerpo. Y lo que se va a controlar acá es la cantidad de líquido que va a tener la orina, o sea, si esa orina está más concentrada o está más líquida. Ustedes se darán cuenta que cuando están estudiando, por ejemplo, y toman mucho mate o toman mucha agua, la orina está mucho más clarita, o sea que está menos concentrada. Todo eso pasa acá. Si se reabsorbe el agua, o sea, si el agua sale del conducto para volver a la sangre, pero no se reabsorben los solutos, esa orina va a quedar más concentrada y si no pasa eso va a quedar menos concentrada. Por el otro lado tenemos las ramas gruesas y acá vamos a tener otro epitelio que es el epitelio cúbico simple, que en el caso del túbulo contorneado proximal era con muchas microvellosidades, que se veía un ribete en cepillo. Acá va a ser con menos microvellosidades, por lo tanto el ribete en cepillo no se va a observar. Y acá va a ser al revés que el asa delgada, permeable a los solutos pero impermeable al agua. Por lo tanto, y se los vuelvo a repetir, la función del asa de Henle es concentrar o no la orina. Luego vamos a tener el túbulo distal, también localizado en la corteza. Recuerden que todo lo que vemos acá está localizado en la corteza y esto va más profundo hacia la médula. Tiene un epitelio cúbico simple y acá tiene una función muy importante que es la de reabsorber el sodio, o sea, la sal. Acá va a haber una estructura que ahora vamos a ver que sensa la cantidad de sodio y permite reabsorberlo. Acá les dejé mucho escrito porque es un poco más complejo, pero lo vamos a simplificar. En una parte del túbulo distal o túbulo contorneado distal, vamos a tener una estructura que se llama aparato yuxtaglomerular, que comprende tres cosas. La mácula densa, que es esto que está acá, que son un grupito de células del túbulo contorneado distal que se encuentran más especializadas. ¿En qué se especializan? En censar la cantidad de sodio que tenemos acá, que pasa por acá. O sea, la orina que se está formando tiene cierta cantidad de sal y eso es censado por estas células. Después vamos a tener las células yuxtaglomerulares, que son estas que están acá, que se encuentran en la arteriola aferente. O sea que fíjense que vamos a tener contacto de tres estructuras que estuvimos hablando. Estas células son miocitos, músculo liso, muy especializado, que contiene unos gránulos
de una sustancia que se denomina renina, que ahora vamos a ver para qué sirve. Y por otro lado vamos a tener las células mesangiales extraglomerulares, que son un tipo de células mesangiales, o mesangio, se le dice en general. Nosotros habíamos hablado que había células mesangiales adentro del corpúsculo, pero que también había algunas afuera del corpúsculo. Estas células mesangiales fuera del corpúsculo se llaman extraglomerulares. Bien, entonces, el aparato yuxtaglomerular está compuesto por estas tres estructuras. Por un lado, la arteriola aferente con sus células yuxtaglomerulares. Por otro lado, el corpúsculo con sus células mesangiales extraglomerulares. Y por otro lado, el túbulo contorneado distal con sus células especializadas de la mácula densa. ¿Para qué sirve toda esta estructura? ¿Y qué tiene que ver con el sodio? Según la cantidad de sodio que haya, se puede activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué sirve este sistema? Principalmente para regular la presión arterial. Entonces, una vez que la mácula densa censó la cantidad de sodio, le puede decir a las células yuxtaglomerulares que segreguen esa sustancia que les nombré, que tenían en gránulos, que se denomina renina. La renina es una enzima, en realidad no es una hormona, que transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, que a su vez después se va a transformar en angiotensina 2, que tiene, vamos a simplificar, dos funciones principales. Una es aumentar la presión arterial y la otra es estimular la producción de aldosterona, que si se acuerdan de una clase anterior, la producía la suprarrenal. Con que sepan esto de aparato yuxtaglomerular está perfecto. Obviamente que en el libro lo van a tener mucho más explicado y acá tienen toda la explicación escrita. Bien, una vez que se reguló todo esto, vamos a seguir con el túbulo colector. El túbulo colector tiene un epitelio simple de células primero cúbicas, después se hace de transición, o sea, va a ser la continuación de estas células cúbicas que venían de acá, después se va transformando en epitelio de transición. Hay dos tipos celulares, por un lado las células claras o células principales, que es donde va a funcionar la aldosterona, que produce la suprarrenal, y células oscuras que también se denominan intercalares. ¿Cuál es la función? O sea, ¿qué es lo que va a hacer ahí? ¿Para qué va a actuar la aldosterona? La reabsorción de agua. Acá se regula también qué cantidad de agua va a tener la orina, por lo tanto, la concentración también de esa orina. Vamos a mirar un poquito qué es lo que podríamos ver en un preparado histológico con hematoxilina eosina. Lo primero que tenemos que identificar es la corteza y la médula. Corpúsculos vamos a tener tanto en corteza como en médula, pero acuérdense que alrededor de las pirámides vamos a tener porciones de corteza que llegan hasta la médula. Entonces, estas estructuras que vemos acá son los corpúsculos renales, que ahora lo vamos a ver un poquito más de cerca. Y después vamos a tener un montón de otras estructuras que, si ustedes se fijan, tienen todas luz. Todas son estructuras con luz. Todos estos son túbulos. En general, los distales son un poco más oscuros que los proximales, pero es bastante difícil de ver al microscopio óptico. Ustedes tienen que recordar que acá en la corteza estamos viendo tanto corpúsculos, que pueden estar un poco más abajo, un poco más arriba, como túbulos contorneados proximales y distales. Y en la médula vamos a poder ver las asas de Henle. Va a ser un poco más difícil ver el asa delgada porque ahí deberíamos ver una luz con epitelio plano simple, que por ahí es más complejo de ver, pero sí vamos a ver las asas gruesas que
como todos estos túbulos también, vamos a ver un epitelio cúbico simple. Si nosotros vemos mucho más agrandado el glomérulo, podemos identificar primero y bastante fácil la cápsula de Bowman, que es epitelio plano simple que está alrededor rodeando todo el corpúsculo. Y adentro el glomérulo con las células yuxtaglomerulares. Si está muy bien el preparado, podemos identificar algunos otros elementos. En este caso está marcado el túbulo contorneado distal con las células yuxtaglomerulares del aparato yuxtaglomerular. Es bastante difícil de ver porque el corte tiene que agarrar justo esta parte, pero bueno, podría identificarse. Una vez que se termina de formar toda esta orina, va a empezar a circular por los conductos excretores. El primer conducto excretor, bueno, acá recuerden que vamos a tener una estructura previa que es la pelvis renal y luego el uréter. El uréter es un tubo muy muscular, largo, que se extiende desde la pelvis renal hasta la vejiga y presenta 3 capas. Una capa por dentro, recuerden, es un tubo, por lo tanto está hueco. Vamos a empezar la descripción por dentro. Presenta una mucosa que es muy plegada. Fíjense cómo se ve el corte histológico, todo este plegamiento como una estrella, la luz como que tiene forma de estrella. Esa mucosa está hecha de epitelio de transición y una lámina propia de tejido conectivo. Luego, una capa muy gruesa de músculo liso, en realidad 2 capas de músculo liso, y posteriormente una capa de adventicia, o sea, de tejido conectivo. Y luego llegamos al final a la vejiga. La vejiga también es un órgano muy muscular, tiene 3 capas de músculo liso. La mucosa es similar a la mucosa del uréter, es epitelio de transición más una lámina propia de tejido conectivo, y por fuera vamos a tener una adventicia de tejido conectivo. Simplemente para terminar, recordemos cómo se ve el epitelio de transición. El epitelio de transición es un epitelio estratificado. Lo primero que vamos a observar, que vamos a ver núcleos en diferentes alturas. Pero cuando empezamos a verlo, vamos a ver que las células de la base son mucho más pequeñas que las células de la superficie. ¿Cómo veo yo que son más pequeñas? El núcleo es similar, pero los núcleos en la superficie están más separados. Eso es lo que me indica que yo tengo mucho más citoplasma en las células que están en la superficie que en las células que están en la base. Entonces, como yo no puedo ver el borde de la célula, yo infiero que estas células son mucho más grandes. ¿Por qué tiene que ser así? Este órgano es muy muscular, como habíamos hablado, y se debe extender, se va a acumular la orina, que puede ser en bastante volumen, y para que ese epitelio no sufra, tiene que poder estirarse lo suficiente. Entonces, estas células se va a estirar ese citoplasma sin sufrir y se va a poder estirar toda la vejiga. O sea, esa es la función del epitelio de transición. Además, estas células son muy impermeables porque esta orina que ya se formó en esta luz no debe ser reabsorbida, de hecho no es reabsorbida, debido a que se formó muy estrictamente, muy bien regulada en el riñón. Por lo tanto, una vez que sale del riñón no tiene modificaciones, porque tanto el uréter como la vejiga son tienen epitelios de transición que son impermeables. Recuerden que después de todo epitelio vamos a tener una capa de tejido conectivo y después vamos a ver las 3 capas de músculo. Recuerden que tienen guías, las autoevaluaciones que no son para entregar. Ya les subí el capítulo de aparato urinario y lo pueden estudiar de cualquier otro libro de histología. Muchísimas gracias.